Buenos días, hoy vamos a realizar un ejemplo referente a la descomposición de vectores. Lo primero que hay que hacer es graficar el vector en un plano cartesiano. En este caso, este vector va a ser llamado f por fuerza y va a ser un igual a 7,53. Y este vector está ubicado en un ángulo de 220 grados. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es hallar sus dos componentes rectangulares. Y para ello formaremos un triángulo rectángulo. Donde f, el vector, sería igual a la hipotenusa del triángulo y f componente de x y f componente de y serían los catetos del triángulo. Empezaremos hallando la componente en x del vector. Y para esto utilizaremos las siguientes fórmulas. En este caso observamos que el cateto adyacente es la componente en x y la fórmula que emplea cateto adyacente es el coseno del ángulo. Entonces por esto utilizaremos coseno. Entonces la componente en x nos dice que la fuerza, el vector, es por el coseno del ángulo. Y reemplazamos valores. La fuerza es un igual a 7,53 por el coseno del ángulo que es 220 grados. Realizamos la siguiente operación en la calculadora y obtenemos que la componente en x es igual a menos 5,76. Ahora realizaremos f componente de y. Y observamos que f componente de y es el cateto opuesto del ángulo. Entonces, por ende, emplearemos seno. Entonces, nos dice que f es por el seno del ángulo. Entonces, la componente en y es igual a 7,53 por el seno de 220 grados. Realizamos la anterior operación en la calculadora y obtenemos que es menos 4,84. Ahora realizaremos este mismo ejemplo cuando el ángulo no está directamente en el eje X positivo, sino en este caso se encuentra directamente desde el eje X negativo y obtenemos que el ángulo es un igual a 40 grados. Entonces realizamos con f componente de x y por fórmula ponemos este menos ya que el vector va ubicado en la parte negativa de x. Entonces ponemos que menos f por el coseno del ángulo. Entonces reemplazamos datos. La f es igual a 7,53. Lo multiplicamos por el coseno del ángulo que va a ser igual a 40 grados. Y realizamos esta operación en la calculadora y obtenemos que es menos 5,76. Ahora realizaremos f componente en y. Y obtenemos el menos por la fórmula ya que se encuentra en la parte negativa de y por el seno del ángulo que entonces reemplazamos. F igual a 7,53 por el seno de 40 grados. Y realizamos esto en la calculadora y obtenemos que es menos 4,84. Y podemos verificar que es la misma respuesta en los dos casos. Y listo, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado y gracias por su atención.